Este martes o mercado ambulante de Vilagarcía trasladarase á Rúa Arcebispo Lago, recentemente humanizada. Un traslado que non gusta a algúns negocios da zona. No va a haber casi accesibilidad para nuestros clientes. Van a estar aquí enfrente, ¿cómo hacemos? Entre la gente, entre los puestos, entre la señora que está detrás, entre la gente que está delante, ¿por qué parte va a pasar la gente en la calle humanizada? Non entendemos. Os hostaleiros e comerciantes da zona tamén advirten que a convivencia co mercado impedirá a entrada de vehículos aos garaxes e o acceso dos seus repartidores. Por onde va a venir mi repartidor? Que durante toda la mañana estamos preparando todo lo de la pastelería. Bueno, hablo digo por mí, pero también hay muchos comercios donde le vienen a traer mercancía y todo eso. ¿Por dónde van a pasar? Tamén lamentan que ninguén do Concello se puxese en contacto con eles para falar do traslado. ¿Por qué lo sacaron de allí? Es que no entendemos el motivo. A nadie nos dijeron si estábamos de acuerdo en ningún momento para hacer esto, en ningún momento. A pesar de que o mercado vai levar máis xente á zona, os hostaleiros e comerciantes creen que causará máis molestias que beneficios. Ya siempre pasó mucha gente por aquí, siempre. Aquí, esta calle, cuando estaba... que habían coches, que habían aceras. Las aceras siempre estuvieron muy mal aquí. Aquí no arreglaron nunca las aceras. Aquí se hubieran hecho unas aceras amplias y hubieran dejado el carril para pasar los coches y el mercado seguía allí. Sí, hubiéramos tenido gente, siempre hemos tenido gente, ¿entiendes? Ahora nos vamos a encontrar con la problemática que vamos a tener gente, pero vamos a tener los puestos aquí. No va a haber manera de movernos, no va a haber. A súa petición é que o mercado volva á súa antiga localización no Castro. Me decía el sábado un señor del mercadillo, ¿por qué nos queréis sacar de aquí? Nosotros no los queremos sacar de aquí, nosotros queremos que ellos vuelvan al sitio donde siempre estuvieron. Estas queixas veñen antes de que o mercado se instale en Arcebispo Lago. Haberá que agardar ata este martes para comprobar se o traslado causa molestias aos comerciantes e hostaleiros ou se, polo contrario, axuda a potenciar a zona.